Hola, ¿qué tal? Muy pero muy bienvenidos a esto que es el principal resumen de noticias de la 96.1. Mi nombre es Fabio Márquez y te voy a estar acompañando hasta las 13 horas aproximadamente. Recordá que podés seguirnos por FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá, como lo dice el eslogan, la radio que más crece, o por nuestras redes sociales. Estamos en @FM 96.1 Nogoyá, en nuestra fanpage de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Transmitimos también por nuestro canal de Twitch TV y en nuestro Instagram. Podés escucharnos también por nuestra aplicación. Nos encontrás en Google Play como FM 96.1 Radio Ciudad de Nogoyá o en la dirección digital de server.laradio.online 2.9205/stream. Si querés, podés mandarnos también tu mensaje al número institucional de la radio al 3435 511 180 o a mi número personal al 3435 520 371. Y si querés visitarnos, estamos en San Martín 684, en plena peatonal San Martín. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Programa de hoy, lunes 7 de octubre del 2025. Hoy venimos con un programa cargadito, luego de haber revisado distintos medios que están tratando un tema de interés general. Como siempre digo, seguramente si no llegas a fin de mes y tenés algunos problemas, este tipo de noticias no te tenga atento, pero justamente en esto de estar atento, bien es considerable desarrollar qué es lo que votaste y qué opciones tenemos para votar en el 2023. Y yo te podría decir que el programa de hoy bien podría llamarse Son cómplices. Grabate esto y va a haber que difundirlo y va a haber que ocuparse y vamos a tener que concientizar, porque la verdad es que son cómplices. ¿De qué se trata esto de son cómplices? Votaste seguramente en diciembre, en octubre del 2023, luego en el balotaje, votaste a un grupo que venía contra la casta. Pero, y que venía, por supuesto, sin el viso de la corrupción que te decían en el discurso de campaña de los gobiernos anteriores. Pero bien vale la pena recordar y tener un poco de memoria y hacer un poco de historia quiénes son y de dónde salen. No sé si vos recordás que hace un tiempo atrás había un programa con un periodista deportivo que la verdad que tenía mucha sensibilidad y que era el boom de las noches. Ese periodista se llama Alejandro Fantino, hacía un programa que se llamaba Animales Sueltos, que tenía muchísima audiencia. Muchísima audiencia por lo disruptivo, muchísima audiencia por la alta sensibilidad, muchísima audiencia por el top show, por el show que brindaba para nosotros los televidentes, que volvíamos luego quizás de tener un día no muy bueno y tener que enterarnos de lo que había sucedido en el día y de lo que venía para el otro día.
con un par nuestro, con alguien que nosotros sentíamos representados en la pantalla, que traspasaba la pantalla con un lenguaje simple como el nuestro y que se enfrentaba por ahí a los grandes poderes y en donde distintos columnistas iban surgiendo y nos iban mostrando parte de la realidad, ¿sí? También en un lenguaje parecido al nuestro. O, casualidad, todo ese entorno, vos sabés que hoy Fantino, dueño de un medio que se llama Neura, luego de haber pasado por un montón de lugares con mucha influencia en el gobierno de Milei y a los libertarios, columnistas como Javier Milei y el profe Spert, ¿sí? Que está muy en boga últimamente, socios y cómplices desde aquel tiempo. Y vos me dirás, ¿y cómo nos engañaron? ¿Y cómo nos comimos la curva? ¿Y cómo estamos acá? ¿Cómo llegamos acá? El programa de hoy pretende abrirte un poco la mente para que veas esa historia, lo que vino sucediendo, cómo la vinieron armando, cómo la vinieron planeando, cómo no nos dimos cuenta también en el momento, cómo se nos escapó la tortuga, cómo nos sentimos identificados con un montón de gente que lo que buscaba era robar. Nada más ni nada menos que robar. Y vamos a decir, este está loco las cosas que está diciendo, pero yo voy a seguir sosteniendo que es todo lo mismo. Que el 3%, que Libra, que Españolo, que Esper, que los narcos, es todo parte de una estructura. Y que nadie puede abandonar el barco hoy, que tienen que hacerse todos responsables. Arranco por las alianzas, ¿sí? A 2 años de gobierno, en donde el discurso es la libertad avanza o la Argentina retrocede, en donde formamos esta alianza para que no vuelva el kirchnerismo o el peronismo, y bajo específicamente a la provincia de Entre Ríos y a la ciudad de Nogoyá. Distintas fuerzas justamente conforman una alianza con la Libertad Avanza, una fuerza incipiente, con el discurso de no estamos entregando ni el nombre, no estamos entregando la logística, no estamos entregando nuestros ideales, solamente estamos con una alianza electoral para que no gane el peronismo. Que no te lo dicen no quiere decir que no sea así. O que solamente te digan que es una alianza electoral solo para que no gane el peronismo en la provincia de Entre Ríos, no implica que te aclaren todo esto que te estoy diciendo. Pero hace un alto. Si vos dejás entrar a tu casa a un ladrón para que no entre un violador, ¿sí? ¿Se justifica que no esté entrando el violador? Pregunto. Si vos dejás entrar a tu casa y sos impoluto, tenés ideales, tenés una familia, tenés un nombre en tu barrio, en tu ciudad, y contratás o dejás entrar a un ladrón a tu casa, porque tenés la opción de elegir entre un ladrón y un violador, ¿dejás entrar a un ladrón solo para que no entre un violador? Y después salís a justificarte con que no sos ladrón vos, pero tuviste que hacerlo casi obligado para que no entrara el violador. Entonces me pregunto, el PRO y el radicalismo a nivel provincial y local, ¿van a creer realmente que el discurso de campaña es que solamente se aliaron con la Libertad Avanza para que no gane el peronismo? ¿Realmente nos toman por tontos? ¿Y por qué este planteo?
Porque te dicen que no son lo mismo. No, yo no soy Milei. No soy Venegas Lynch. No soy Batman Lauman. Pero necesariamente y obligadamente me tengo que aliar con ellos. Igual algunos sectores también del socialismo, ¿sí? Que no se hagan los rulos que quedan afuera, porque también lo apoyan. Y te hacen creer que obligadamente tienen que ir a una lista con La Libertad Avanza para que no gane el peronismo. Son los mártires que se suben a la cruz y van obligados, ¿sí?, en una lista con el diablo. Y desde allá arriba de la cruz dicen: por culpa tuya, peronismo, por culpa tuya la gente nos va a poner en el medio de la plaza y nos va a apedrear. Por culpa tuya, peronismo, porque vos creaste La Libertad Avanza, yo tengo que vender mis ideales. ¿Sí? Ese es el discurso de campaña. Un discurso de campaña que viene muy flaco y desvirtuado en la medida que se van conociendo hechos en los cuales La Libertad Avanza no resiste archivo y es lo mismo o peor que los 80 años de peronismo que dicen que gobernó. ¿Y dónde justifico esto? Hay cosas que ya pasaron y que en la defensa, en la que algunos se tiraron encima de la granada y en la que algunos también trataron de justificar, la única defensa que tienen para refutar hechos son operetas. Son los cucas tratando de desestabilizar. Pero no dieron una explicación convincente a los hechos que se están presentando. Y principalmente el hecho de tener un candidato apoyado por narcos. La primera parte del programa, seguramente vos ya conocés que José Luis Espert, luego de idas y vueltas durante toda una semana, y que Milei, y ya te vas a explicar por qué Milei no lo quería soltar, cuando todos le decían que lo soltara, terminó renunciando, ¿sí? Porque fue insostenible todos los datos que mediante investigaciones, que no solamente fue Juan Grabois, sino que esto empezó en Estados Unidos, y ya vas a ver, porque en la primer parte del programa hay un excelente informe del programa Y Mañana Qué, que conduce Luciana Geuna en TN, no en C5N, en TN del Grupo Clarín, Todo Noticias. Ahí te va a dar a conocer quién es Fred Machado y cómo comenzó esto y cuál es la línea que tiene con Espert. Pero la segunda parte del programa, de este programa de hoy, 7 de octubre del 2025, te vas a desayunar. Quizás te vas a desayunar porque te lo olvidaste, pero esto pasó en el 2021 aproximadamente. Te vas a desayunar con ¿qué? El señor Javier Milei y José Luis Espert son socios de aquella época. Socios. Se conocen y Milei no puede desconocer nada, absolutamente nada de lo que hacía Espert y de las relaciones que tenía Espert con el narcotráfico. Y es más, vas a conocer un informe del verdadero fundador de La Libertad Avanza, el señor Gastón Alberdi, que hoy es candidato a senador provincial por Unión y Libertad en la provincia de Buenos Aires, quien realmente fundó La Libertad Avanza, los vínculos del presidente Javier Milei con el narcotráfico. Así tal cual te lo digo.
Pero vamos a comenzar el programa en esta primera parte con un excelente informe de Luciana Geuna en ¿Y qué mañana?, en donde nos cuenta con lujo de detalles quién es Fred Machado y cómo Expert tiene vínculos con esta organización narco. Escuchamos. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Te vamos a mostrar ahora por primera vez a Fred Machado hablando. Este hombre que seguramente para la mayoría de las personas era totalmente desconocido y ahora es un nombre que se apareció por todos lados a partir de una investigación que se llevó adelante en Estados Unidos, en Texas, pero que se originó en una investigación periodística. Es algo que muy pocos saben, que claro, esto arranca con una investigación periodística de un medio de Estados Unidos. Yo te recomiendo muchísimo que mires este tape que armó Roy Recal con Mariano Pérez, que le agradecemos muchísimo el trabajo de Martín Klasber. Mariano Genova. Expediente Machado, lo que no sabías sobre sus vínculos con Expert. Míralo. Noticia de último momento, José Luis Expert se bajó de su candidatura. Por la Argentina doy un paso al costado, dijo. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. Me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada. A mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Que nuestro primer candidato a diputado en la provincia tiene que dar una explicación clara y contundente. No hubo jamás caso más obsceno de vínculo entre el alto nivel político y el narcotráfico como este. Y siguen faltando explicaciones, las deberá seguir dando. Por comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Explicaciones que no tenemos que dar nosotros, que las tiene que dar él. Y es bochornoso que ese tipo siga siendo diputado de la Nación. Muy buenas tardes a todos. Feliz Día de la Patria. El escándalo que hizo estallar en 1000 pedazos la campaña libertaria y obligó al candidato José Luis Expert a reconocer una transferencia de $200.000 comenzó en un lugar remoto, insospechado, un pequeño pueblito del condado de Polk en el estado de Texas, Estados Unidos, llamado Onalaska. En 2019, en Onalaska, vivían unas 3.000 personas. El pueblo no tenía aeropuerto y, sin embargo, ahí había registrados más de 1.000 aviones. El misterioso dato llamó la atención de una periodista del canal de televisión WFAA de Dallas. Preguntas sobre aviones registrados en una ciudad pequeña. Preocupaciones si un sistema roto beneficia al cartel o incluso terroristas. ¿No te sorprendió que hay más de 1.000 aviones registrados acá en la ciudad de Onalaska? Sí. ¿Por qué? Onalaska tiene un secreto. La investigación periodística derivó en una causa judicial que terminó en la condena a 16 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero de una mujer llamada Debra Mercer y también en el pedido de extradición del empresario argentino Fred Machado. Una investigación federal, procedimientos. Creo que esto cambió. ¿Qué puedo decir? Y un juicio histórico, condenas y tráfico de drogas y miles de kilómetros de distancia. Machado le proporcionaba a Mercer sus servicios de broker de aviones y también la posibilidad de hacer buenos negocios en Guatemala porque era amigo del entonces presidente Jimmy Morales. El fiscal Ernesto González dijo que la investigación se expandió a Federico Machado, acusado de ser un narcotraficante internacional. Tengo algo que decir, dice Machado. La forma en que me retractan la acusación como si fuera el Chapo Guzmán. No soy un santo, pero cometí errores, Los pero no agentes soy federales un descubrieron que narcotraficante, Fred Machado dice Machado era parte de un esquema de venta de aviones que resultó muy útil para el narcotráfico. En el mundo de la aeronáutica, tener un avión cuya patente empiece con la letra N es muy importante porque significa que el avión está registrado en los Estados Unidos y por lo tanto hay más reparos a la hora de revisarlos. ¿Quiénes pueden registrar un avión patente N?
Los ciudadanos americanos, los residentes permanentes y también los extranjeros a través de un trust, una figura jurídica para administrar bienes. Usando esta maniobra, en Onalaska se registraron alrededor de 1.042 aviones hasta 2019. En ese pueblo de 3.000 habitantes había más aviones que en Nueva York, que para ese entonces llevaba registrados 590. Los investigadores comenzaron a prestar atención a los aviones que se registraban en la empresa de Deborah Mercer y descubrieron que al menos 5 habían sido incautados con drogas. 2 en Guatemala, 1 en México, otro en Belice y otro en Colombia. En total sumaban más de 7 toneladas de cocaína. ¿Qué se hacía con el dinero? Mercer y Machado armaron un esquema Ponzi que consistía en ofrecer a sus clientes la posibilidad de entrar en el negocio de la compra de aviones. Capturaban el dinero y prometían retornos extraordinarios. Con el tiempo se descubrió que el dinero no se usaba para comprar aviones, sino que se enviaba a Guatemala para un proyecto minero de Machado. Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y sobre todo consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Fred Machado se hacía aparentar como un hombre de negocio. Había recibido por parte del Ministerio de Minas el derecho de operar una mina en Guatemala. Nosotros llegamos a un avión, a un Challenger Jet, que estaba parado en la parte de aviones transeúntes que entran. Habla un oficial de inteligencia guatemalteca que le pertenecía a Fred Machado. sobre Fred Cuando Machado. yo particularmente llegué a ese avión físicamente, que lo pude tocar, me había dado cuenta de que había un avión de un calibre, una envergadura mucho más grande de lo que se ve normalmente adentro de Guatemala. ¿Utilizó muchas veces el avión que le ofreció Machado usted? Sí, son 35 vuelos ida y vuelta, así que son 18 o menos, 18 más alguno que habrá sido con escala, o sea, son 17 destinos diferentes. Estos brokers que en un momento también prestaron servicios para otras organizaciones criminales, que por los últimos 20 años nosotros sabíamos quién eran. Nosotros sabíamos de que estos personajes siempre han estado envueltos en alguna forma u otra en actividades ilícitas, particularmente con el uso de aeronaves para transportar cocaína de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Los envíos más grandes en la historia del narcotráfico de cocaína saliendo por parte del Cartel de los Soles hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica, México y el Caribe. Ellos habían determinado de que había en efecto una participación de Fred Machado en el esquema Ponzi. Y eso salió en la investigación y eso salió en la corte. Machado cayó preso en abril de 2021 por una alerta roja de Interpol. Fue detenido en el aeropuerto de Neuquén y está a la espera de que se resuelva su extradición. Machado tiene muchas preguntas que responder en Estados Unidos, pero también en Argentina. El gobierno lo tiene bajo control. Su abogado es Francisco Oneto, que es también el abogado del presidente Javier Milei y de José Luis Espert. De ninguna manera pensando en renunciar, y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado. Mamita. No sé, casi que es sin remate. Sí, es impresionante todo el trabajo que hizo Tania Eiseler, que es la periodista de WFAA, para arrancar con este caso, ¿no? Fue una simple curiosidad que le había llamado este dato, ¿no? Que hablábamos recién. Por eso, perdonen, porque si lo agarraste en el medio o no le llegaste, quiero reforzar varios datos de esta historia que acabamos de ver, de este informe de Rodis, que es
Los aviones de Machado, él se asocia con una mujer norteamericana que está presa. Está preso y la condenaron a 16 años de prisión por conspirar en favor del narcotráfico. Y él va a viajar acusado de lo mismo. Y él va a viajar y su acusación está por verse porque hay que ver si él estaba en la etapa de lavado de dinero, de fraude, porque él también tiene una otra demanda por fraude, porque estafó mucha gente en este esquema Ponzi que se explicaba. Estados Unidos ratificó la semana pasada el pedido de extradición, por eso el juez de Neuquén lo manda a la corte lo va a firmar esta semana y Fred Machado va a viajar a Estados Unidos, aunque haya peleado para evitarlo en los últimos 4 años. Ahora, los aviones de Fred con su socia son los que estaban en este lugar en Alaska, que es lo que le llama atención a la periodista. Exacto. Llegan a Fred porque empiezan a investigar a esta mujer y veían que mucho dinero que ella recibía para invertir en aviones iba a Fred. Es como una película, es como un capítulo de Los Simpsons, ¿no? No, pero... Es una cosa increíble. ¿Viste, Tato? O sea, Onalaska, que no, ¿en qué estado? Texas, Onalaska, Texas, no tiene aeropuerto. No tiene aeropuerto. Y había más aviones que en el aeropuerto de New York. Sí. 1000 aviones en un pueblo que viven 3.000 personas. 3.000 personas. Y es un pueblo rural, no hay capacidad económica para que un habitante cada 3 tiene un avión, ¿no? En la explicación lógica que uno vería de por qué se registran tantos aviones en este pueblo. Bueno, no, era porque simplemente usaban esta figura de que un ciudadano extranjero, para poder registrar un avión que tenga patente N en Estados Unidos, se utiliza un trust, que es una figura jurídica para administrar bienes. Vos metís el avión dentro del trust, entonces por eso podés tenerla con patente N. Fred Machado con su socia americana registraron una cantidad brutal de aviones, más que los que están en el aeropuerto de New York, en un pueblo de 3.000 habitantes, en Springfield, que ni siquiera tiene aeropuerto. Y que Justicia, después de una investigación periodística que la acabas de ver, empieza a seguirlo y entiende que gran parte de esos aviones se usaban para narcos. Sí, muchos aviones. Se los facilitaban a los narcos. Exacto, caían en Guatemala, caían en México, caían en Colombia, caían con cargamento con cocaína, y cuando iban a rastrear la pista de quiénes son estos aviones, estaban registrados en la escribanía, vamos a llamarlo para términos argentinos, de Debra Mercer. Estos son los aviones a los que se subió José Luis Espert 36 veces, según dijo esta semana. Espert se subió al que era de Fred Machado, que era el que tenía para uso, el que era el personal de él. El que no le prestaba a los narcos. No sé, no sabemos. Sí, por lo menos miremos una cosa entre los hallazgos de Rodis para esta nota. Uno es, míralo a José Luis Espert, lo cómodo que está en esta foto que no se había visto nunca. Esta imagen que es él en uno de los... Esta imagen que es en uno de los tantos viajes, me dijeron que es un viaje que se hizo a La Rioja. No es puntualmente el de Viedma, sería uno que fue a La Rioja, en donde está tomando nota, está desgrabando algo aparentemente, o está tomando apuntes de una grabación porque va con los auriculares puestos, usando el avión de Fred Machado. El avión del narco. El avión del acusado de narcotráfico, Fred Machado. Y mirémoslo a Fred Machado, porque no sé ustedes, yo solo lo conocía por foto. Nunca lo había visto hablando. Es la primera vez que... Muchísimo menos defendiéndose. Totalmente. Fue la única vez que él habló esbozando su defensa, ¿no? Y explicando cuál era su rol o de lo que hizo, ¿no? Que dice una frase bastante interesante, ¿no? Por eso, míralo de nuevo, por si recién te lo pasaste de largo en el informe de Rodis Recalde. La forma en que me tratan en la acusación es como que si fuera el Chapo Guzmán. No soy un santo, cometí errores, pero no soy un narcotraficante. Es muy interesante esto que dice él, no soy un santo, cometí errores. ¿Por qué? Porque él explica su parte, la parte en la que no es un santo, es la parte del esquema Ponzi. Él dice, yo... Le debo a gente, le debo plata. Es más, en un momento de la entrevista, que es muchísimo más larga, él dice que quisiera, si Dios lo ayuda y puede conseguir la libertad, devolvería ese dinero. ¿Cuál es la explicación que él da? Bueno, ¿cómo los estafaste? Él dice, bueno, ellos creían que estaban invirtiendo en una cosa, los aviones, pero en verdad estaban invirtiendo en otra, la mina de Guatemala. Esa es la explicación. La mina de Guatemala, que es la empresa que Espert dice que le pagó los $200.000 por un trabajo de consultoría que nunca hizo porque lo agarró el COVID, pero que el adelanto de los $200.000 en cualquier lugar del mundo para que te den 200 lucas verdes, tenés que trabajar. Es dinero en cualquier parte del mundo. Tenés que trabajar. Es algo que no le creyó ningún integrante del gabinete. Nadie. Cuando uno preguntaba en la semana en la Casa Rosada qué les parecían las explicaciones de Espert, la respuesta era, a mí nunca me dieron ni el 10% de eso por adelantado en algún trabajo preliminar. Y que no lo hiciste y no lo devolviste.
y que nadie te denunció por no hacerlo. Claro, no lo hiciste, no pasó nada. ¿Sabés qué es lo más tremendo de todo esto? Que yo estoy seguro, y creo que ustedes deben pensar lo mismo que yo, que en el Congreso y en la política en general está recontra repletos de tipos como José Luis Espert. Tato lo quiere sacar ahí. Que se quedan con plata en la campaña. Aviones todo el tiempo. privados. Minimiza Tato a la libertad avanza de Espert. Sin duda que muchos vuelan en aviones privados, digamos, totalmente de acuerdo. Sin duda que hay dinero negro en las campañas electorales. Ahora, es muy obscena esta historia. Yo vengo cubriendo financiamiento de campaña desde que naciera el periodismo, y esto es realmente muy obsceno, muy particular. Ha habido inolvidables los aportes de las droguerías, del triple crimen, digamos, ha habido un montón de historias. No lo digo para bajarle el precio, al contrario, para decir que esto es un botón de un problema mayúsculo que tiene la política argentina. Es el financiamiento. Vemos, y cerramos con esto, a Espert el domingo pasado, no fue hace 10 años, el domingo pasado, que acababan de salir las denuncias periodísticas sobre que había recibido los famosos $200.000, vino acá al estudio de TN con Franco Mercuriali y respondió esto cuando le preguntó Franco por Machado. La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. Pero en enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, se me llevó en su avión. Sí. Ahora, se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los 4 vientos, ¿no? FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Vamos a poner un poco en contexto que el informe que acaban de desarrollar la gente de Luciana Geuna, de este excelente programa que está por TN, que se llama ¿Y mañana qué? Vamos a ponerlo en contexto para que ustedes lo puedan entender. Los aviones privados, ¿sí?, que se registran en Estados Unidos, que la patente, que tiene una letra y varios números, si arrancan con patente N, identifican que son aviones registrados en Estados Unidos, ¿sí? Registrar un avión en Estados Unidos tiene ciertas ventajas, y una de las principales ventajas justamente es que no se registran tanto, porque se supone que Estados Unidos combate el narcotráfico, combate el terrorismo, entonces tienen, digamos, más libre vía de circulación por el mundo. Resulta que en una ciudad de Texas, supongamos como Hernández, ¿sí?, una ciudad que tiene entre 6.000 y 8.000 habitantes, encontraron 3.000 aviones registrados. Ahí el informe dice que son 3.000 al principio, y después la gente del programa por ahí se confunde y dice que son 1.000 y 3.000 habitantes, pero en realidad son lo que encuentran en esta ciudad una periodista de la ciudad. Supongamos que una periodista de Hernández dice: che, mirá, vos sabés que acá en Hernández, que somos 8.000 habitantes, hay 3.000 aviones registrados, como que sí. Uno de cada 3 hernandenses tiene un avión. Entonces empiezan a tirar del ovillo, empiezan a tirar de la línea, y encuentran a esta mujer, que es dueña de la mayoría de los aviones, ¿sí?, y que es socia de Fred Machado. Fred Machado con madre argentina, ¿sí? ¿Cómo venía la mano? Ellos lo que hacían, tenían como una compraventa de aviones y de vuelos, y ofrecían a inversores, por eso dicen que es una estafa de esquema Ponzi, ofrecían a inversores que quisieran comprar aviones y a su vez que quisieran poner plata, porque lo que hacían era alquilarlos a esos aviones, a recuperar ese dinero triplicado, cuadruplicado, como son todas las estafas de esquema Ponzi. El tema es que del derivado de esos aviones, Fred Machado compraba minas en Guatemala, no muy santa, porque era amigo del presidente guatemalteco. Lo comentó ahí
este oficial de inteligencia de Guatemala. Y no solamente mexicaneaba, por eso es que la justicia norteamericana está pidiendo la extradición, mexicaneaba a los inversores, se daba vuelta y utilizaba la plata de ellos para hacer negocios personales en Guatemala, sino que, como bien decía el informe ahí, la mayoría de los aviones que caían porque los incautaban o porque tenían accidentes o por lo que fuera que incautaban con droga, eran todos de esta sociedad, entre esta señora Yankee y el señor Fred Machado. Esto, ¿por qué cuando les dicen, cuando sale y muy grave, de que Esper tenía relaciones con un narco? Por esto que se acaba de explicar, y que brillantemente la gente del programa de Luciana Geuna presenta este informe explicándole a la sociedad cuál era la mafia que se dedicaba a realizar el señor Fred Machado, ¿sí? Junto con su socia, que por otra parte, la socia de Fred Machado fue condenada a 13 años de cárcel en Estados Unidos y está presa. Y la socia de Fred Machado es la que, aportando información, transacción de movimiento de plata, aporta el movimiento de los $200.000 que le pagan al profe Espert. Todo esto se descubre, como bien ustedes están entendiendo, porque una periodista de una localidad chiquita como Hernández dice: ¿cómo puede ser que haya tantos aviones acá? Empieza a tirar del ovillo, descubren una organización vinculada con el narcotráfico, vinculada con compra de aviones, compra y venta de aviones y viajes en aviones. Empieza a investigar la justicia norteamericana, condenan a esta señora porque, como bien se explica ahí, probaron esta vinculación que yo les digo, y esta señora, en el aporte de pruebas de movimientos de su propia plata, de los negocios que hacían, salta, como por arte de magia, el profe Espert. Es lo que yo les contaba la otra vez. Los yanquis dijeron: ojo, que un candidato de ustedes está metido en esto que estamos investigando nosotros acá. Pero esto no termina acá, porque esto fue en el 2019, cuando Espert era candidato a presidente. En ese momento fue cuando fue candidato a presidente con José Bonacci, el que dice que le prestó el sello y que Espert le quiso hacer blanquear unos $400.000 con una cena en donde le dijo a Bonacci: mirá, vamos a hacer una cena, hacemos pasar como que vino tanta gente, cobramos tanto la tarjeta y por eso nos entran $400.000. Bonacci le dijo: mirá, yo, que no es santo de mi devoción, o sea, se dedica a eso. Bonacci le dice: mirá, yo no tengo problema, pero tráeme los comprobantes, porque en algún momento, cuando justifique en campaña, voy a tener que presentar los comprobantes. Cosa que Espert nunca le trajo. Pero, en el 2021 fue candidato de vuelta, y en esta segunda parte del informe van a ver, me río porque la verdad es que, digamos, el nivel de impunidad y de delincuencia de Espert es increíble. Van a ver cómo justificaba los gastos de campaña. Ojo, cuando era candidato con López Murphy y Javier Milei. Por eso, cuando yo les digo que no saquen los pies del plato porque son todos cómplices y todos sabían, en esta segunda parte de este brillante informe que hizo Luciana Geuna, te lo cuenta. Lo escuchamos. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Ahora empieza esta historia que te voy a contar, que obviamente no tiene la dimensión de un narcotraficante, pero que te habla del financiamiento de las campañas de José Luis Espert. Te habla de una conducta.
y de la conducta. José, los aportes, digamos, cada partido político cuando hace una campaña electoral tiene la obligación de presentar sus ingresos y sus egresos a la justicia electoral. Sobre eso se hace una auditoría. La campaña de 2019 fue bochada por la justicia. Era tan trucha que ni la apelaron. Pero Espert todo el tiempo dice, ese no fui yo, ahí yo era un outsider, ahí me invitaron. ¿Cómo se llama el del Partido Unite? Bonacci. Bonacci. Que Bonacci salió a decir yo no tengo nada que ver con esto, pero Bonacci tiene una causa, de hecho, por el financiamiento de aquella... Experto en armar estructuras partidarias para las campañas. Pero en 2021 Espert ya no fue con Bonacci. De hecho, en 2021 armó esta alianza que se llamó Avanza Libertad, que incluía en su origen a Ricardo López Murphy y a Javier Milei. Que Javier Milei finalmente se baja. De eso, y así es como surge La Libertad Avanza, entiendo, ¿no? Exacto. Ahora ponemos un tweet y lo mostramos. Pero lo que te quiero contar, que es impresionante, porque él todo el tiempo cuando hablaba de la del 2019 decía, yo no tenía nada que ver, es como si hubiese ido de paseo por la política. Pero en el... A ver, esto es importantísimo. Ahí cuenta Jauna que Javier Milei era integrante junto con López Murphy, recuerden estos nombres, era integrante junto con López Murphy de esta triple alianza entre estas tres personas y José Luis Espert, candidatos los tres, ¿sí? Por Avanza Libertad se llamaba en aquel momento. Lo que pasa es que Milei se baja y termina fundando La Libertad Avanza. Pero lo conocía, fueron socios. En un momento se separan, se pelean y se vuelven a juntar cuando Milei es presidente. Entonces, vuelvo a contarles y a advertirlos. Eran socios, se conocían, pero sigamos escuchando el informe. El 21 yo sí empecé, de hecho es diputado nacional por esa campaña de 2021 con esa alianza que él armó. Mirá lo que vas a ver ahora, los partidos políticos recibían, hasta la boleta única papel, la plata para imprimir. Hemos contado en PPT millones de veces cómo se robaban esa plata, que es muchísima, presentando facturas truchas, pero en general son imprentas que se arreglan con el candidato y le dicen te imprimí un padrón y no imprimieron nada y se reparten la plata, ¿ok? Acá mirá lo que pasó. Entremos al informe de gastos de campaña de José Luis Espert en 2021 en su candidatura a diputado nacional, que es la que lo tiene hoy mismo como diputado nacional. Generales legislativas, Avanza Libertad, Estado de Recursos y Gasto de Campaña. Ahí vas viendo. Entonces vamos a ir al rubro que es impresión de boletas. Esos 42 millones se los da el Estado Nacional. Sí. Lo pagamos todos nosotros, ustedes, yo. Es un fondo que, digamos, el candidato tiene derecho a acceder y a usarlo para poder participar, para garantizar la igualdad en la democracia, que es muy importante. Ahí también vale la pena que paremos un poquitito. En esta planilla que está presentando Geuna, en uno de los ítems dice asesoría por campaña política y hay 7 millones de pesos. Ella va a hablar ahora de 42 millones de pesos por impresión de boleta, pero aparte, cosa que no se dedica en este programa, había asesoría por campaña, por lo que vendría a ser la mercadotecnia de la campaña y la estrategia de campaña política de Espert, junto con López Murphy y Javier Milei. Lista 503, Avanza la Libertad se llamaba. Había también 7 millones de gastos que no pueden justificar, pero sigamos. Mirá lo que vas a ver ahí. Impresión de 2.5 padrones, o sea, 2 padrones y medios de boletas electorales para la elección general del 14 de noviembre de 2021. 42.242.000 pesos. Un montón de plata. Sí, imagínate en 2021. Actualizado en inflación es muchísimo más que... Por eso. ¿En qué imprenta lo hicieron? Bueno, la pregunta es Alianza Libertad. Ahora vas acá, Alianza Avanza Libertad, bla, 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 elecciones. Seguimos avanzando y lo que estás viendo es el auditor contador presenta informe de intervención del cuerpo de auditores del Poder Judicial de la Nación. Se va a fijar lo que se fijan siempre, que es gastos operativos de campaña, impresión de boleta con la plata que le dimos todos. La factura que presentan es de esta sociedad que se llama Ostorp PMCSTCC, que no está autorizada por la FIP,
que vos decís, bueno, una imprenta que no está autorizada por la FIP. En la factura 16, además. Bastante. Pero mirá lo que se dedica a la sociedad Ostor Med SRL. ¿Med? Por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, compra, venta, distribución, importación, exportación, logística, mantenimiento de equipos de instrumental médico y ortopédico para uso humano y veterinario. No, o sea, a Expert le imprimió una ortopedia. Es la imprentopedia. La imprentopedia. O sea, Expert le dio 42 millones de pesos a la empresa de ortopedia. Que simuló hacer facturas. Que simuló la impresión de facturas. Esto generó un escándalo. Genera un escándalo. Lo estamos conociendo recién ahora, porque obviamente fuimos a buscar todas las auditorías de campaña de Expert, y porque yo realmente dije, bueno, concedamos la del 19. Dije yo, porque es verdad que venía que no está. Que no estaba. Pensemos bien. En el 19, como dijo él, pensemos bien. En el 19 lo imprimió una empleada de Bonacci, monotributista, hizo la factura por las boletas. Bueno, por eso. Pero acá no estaba Bonacci. Una impresora. Acá ya no estaba Bonacci, y es la que él dijo, yo recién entré a la política en serio cuando hice mi campaña en 2021. Bueno, 42 millones de pesos de 2021, que ahora es muchísimo más. No, la verdad es que tenemos que haber hecho ese número y no lo hicimos, pero es muchísimo más. Todo eso con una factura de una empresa que comercializa ortopedias para animales y para humanos, es la que le imprimió los padrones a José Luis Expert. A lo mejor, yo no digo, las boletas estaban en el cuarto oscuro, alguna cantidad habrán impreso. No fue la ortopedia con seguridad la que lo imprimió, no sabemos quién fue y no sabemos por qué sucedió lo que sucedió. Veamos lo del Gordo Dan. ¿Querés contar vos, Nacho? Sí, esto que contás vos también produjo muchas tensiones en el gobierno por la elección de José Luis Expert como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Sí, perdón. Ahora, lo que plantean el gobierno es, si ya se conocía este background, ¿por qué lo pusieron como primer candidato? Eso es algo que plantearon varios integrantes de la mesa chica de Javier Milei en los últimos, en los días previos a que bajara su candidatura. Sí. Y bueno, obviamente ahora en este momento, a Expert ellos lo conocían, digamos. No, claro, obvio, por supuesto. Y esto que vos contás tiene estado público. Sí, entonces, de hecho, esa información es información pública. Lo que plantean ahora desde muchos sectores del gobierno es ¿por qué lo pusieron a José Luis Expert? Bueno, los dos primeros lugares de la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires fueron elegidos por Javier Milei. Ni Karina Milei ni Santiago Caputo opinaron sobre la elección, o capaz opinaron, pero no se les dio. El cuarto lugar también. Ese dato es clave el que están dando, ya lo vamos a desarrollar. El cuarto lugar también se llama Gladys Umenuk. Y la mejor amiga de Milei. Es una de las, tiene mucha primero era Petovelo, pero bueno, es una de las mejores amigas que trabajó con Karina. Karina la echó, fue al correo, del correo la quisieron echar. Y de ahí está saltando a cuarta candidata y tampoco hace campaña. Si ustedes la ven, no saben ni quién es, y está cuarta en la campaña. Saqué la cuenta de cuánto el dólar estaba a 202, más o menos, a noviembre del 2021, 42 millones. Es el equivalente a ¿cuánto? $200.000. Bueno, no me digas. ¿Le gusta ese número? ¿Hiciste bien la cuenta? Te juro que hice bien la cuenta. ¿Le gusta el número ese? Esto lo estamos haciendo en vivo, perdonen, pero no lo habíamos hecho. Te lo juro. Es 42 millones dividido 202, da 200.000. Estamos hablando de que los 42 millones de pesos que recibió para imprimir boletas y que presentó como factura Expert una ortopedia para veterinaria y humano, si lo convertís a dólares, son $200.000, que están raramente justificados. Un número mágico. Hay que jugarlo a la quiniela. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Muy bien. A ver, recapitulemos y organicemos un poquito toda esta información. Primero y principal, de este informe de ¿Y qué mañana?, el programa de Luciana Geuna, surgen las dos campañas, la del 2019 y la del 2021 de Expert. Obviamente por los dos informes queda demostrado de que Expert es un mafioso, directamente, es un mafioso. ¿Por qué? Porque en la campaña del 2019 se asocia con Fred Machado, que es por lo cual sale eyectado ahora de la candidatura
por los $200.000 de Fred Machado. Ya se explicó muy bien, ya la gente ya está, ustedes ya están en conocimiento, él negó, solamente lo llevaron una vez, después dijo que ni lo conocía, ya está, eso ya está aprobado. Pero lo impactante de este programa de Luciana Geuna es el segundo informe, que es la campaña del 2021, en donde Expert, en la campaña del 2019, Expert como no tenía quien le pusiera el sello para largarse, lo hace José Bonacci, que es el que yo les contaba, que le pide a Expert justificar la plata con el sello de él con una cena y se niega. En la segunda campaña del 2021, y este es el dato clave me parece de este informe, Expert se asocia con, primero, Javier Milei. ¿Les suena el nombre Javier Milei? En el 2021. Y con otro nombre muy respetado y que anda con un termómetro de moralidad por todos los canales, que se llama López Murphy. Eran los tres en esta campaña del 2021. No tiene nada que ver con la campaña narco. Ahora, la campaña narco es la del 2019. Ahora, lo que acaba de presentar Luciana Geuna es que en aquel tiempo el gobierno le daba a las alianzas políticas, a los partidos políticos, dinero para imprimir las boletas que se iban a poner en el cuarto oscuro en el día de la elección. A esta alianza de López Murphy, Milei y Expert, que dicen que después termina bajando Milei, ¿sí?, les dio 42 millones de pesos en el 2021, que era un vagón de plata, o sea, $200.000, tal cual decían ahí. Y Expert presenta como justificación la factura de la imprenta, y la imprenta era una ortopédica. Una ortopedia. Era un lugar en donde venden ortopedia para humanos y para animales. ¿Se entiende esto? La factura no la presentó una imprenta para justificar que se gastó esa plata para imprimir las boletas que Expert usó en el 2021 como candidato. Justificaron esa plata con la factura de una ortopedia. Ni siquiera se hablaron a una imprenta para decirle, yo te doy 42 palos, te pago lo que sale la factura, que ese es el retorno de la coima, y te compro la factura. Y quiero recordarles que en la provincia de Entre Ríos sucedió un caso parecido y el candidato está preso. ¿Y saben quién es el candidato? Uribarri. Uribarri dicen que desvió gastos en una imprenta de un familiar y que se quedaron con la plata y que en realidad las impresiones no se hicieron. Acá ni siquiera presentaron una factura de una imprenta. La factura era de una ortopedia. Esto es José Luis Expert. Y cuando yo les digo a ustedes que son socios, que no se pueden despegar, que venían con un discurso de acabar con la casta y que no eran corruptos, día a día se cae a pedazo esa honorabilidad por la cual seguramente fue alguna de las opciones o de las razones por las cuales los votaste. Pero si tu asombro hasta ahora no ha subido de nivel, ahora vas a escuchar al verdadero fundador de La Libertad Avanza, ¿sí?, que hoy es candidato a senador, pero por otro partido, porque justamente dejó La Libertad Avanza. Se llama Gastón Alberdi, y que en el día de ayer, en el Destape, con Roberto Navarro, contó toda la vinculación que había en ese tiempo de Expert, Machado
¿Y quién más? Javier Milei. La gente que está hablando en el caso Esper y en un caso que podría derivarse, si alguien quiere parar las antenitas, algún fiscal o la justicia, parar las antenitas, o el periodismo, y junta estas piezas de rompecabezas, tal cual lo venimos haciendo nosotros, que están saliendo en distintos medios por distintos periodistas, pero todo por separado, junta estas piezas de rompecabezas, se va a poder probar, como les dije al principio de la editorial, que son socios, que se conocen, y que esta runfla que nació en Animales Sueltos, el programa de Fantino, ¿sí?, que yo ya les nombré, en donde estaba Cunio Libarona, en donde estaba Santoro, el periodista que se dedicaba a armar causas, en donde estaba Esper, en donde estaba como panelista Javier Milei, en donde después lo recibió Españolo. ¿Ustedes creen que Españolo, Esper, Cunio Libarona, Fred Machado, el narco, Fantino, no nacieron todos y son parte de la misma runfla de ladrones que hoy están gobernando y que tienen el poder en el país y que pelean desesperadamente desde distintos ámbitos por decir nosotros no somos como el peronismo ladrón y que no pueden refutar ninguno de los datos que viene presentando el periodismo y los testimonios de quienes los acompañaron en aquel tiempo y que se hicieron a un lado? Bueno, escuchen a este señor. Este señor es el que fundó La Verdadera Libertad Avanza. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Hola Alberti, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, Roberto? ¿A tus órdenes? Bien, muy bien. Bueno, voy al grano porque yo lo vi el video y lo llamé porque me llamó la atención. Era un dato, no es una acusación contra el presidente, pero es sensible que alguien diga, no es el único que lo ha dicho, pero usted dice que estuvo ahí, que hubo reuniones en las que estaban Esper, Machado y Milei. ¿Es así? Sí, y otros personajes también que aparecen en la causa. Ajá. Lo vengo diciendo hace 4 años, pero el psiquiátrico, el mitómano y el loco soy yo, ¿no? Ajá. ¿Y en qué época fue eso? Esto fue entre octubre de 2020 y antes del narcoescándalo en abril de 2021. ¿Cuántas veces se reunieron? Y yo los vi como 5 o 6 veces. Hay más personajes, obviamente, ¿no? Sí, pero esos son los que más me interesan. Claro. Esper, Machado y Milei en un mismo lugar. ¿En dónde? Rosales, Jimenita, en el 8º piso de Bull Market, en Viamonte y Buchar, la Fundación Fortabat, la empresa de Ramiro Marra. Yo lo llamé después de cortar con usted a la tarde a Ramiro Marra, y Ramiro Marra lo niega, dice que él no conoce a Machado y que no lo conoce a usted. Ah, mira vos, tengo fotos con él, si querés te las muestro. Bueno, está bien. ¿Querés que te las muestre? Te las puedo mostrar. ¿Con Marra? ¿Marra no me conoce? Dijo que no fue ahí, como mínimo. Niega vos. Que usted haya estado ahí. Mira vos, ¿en qué dirección me dice que está? Viamonte y Buchar, en el 8º piso, Bull Market, Dólar Hoy. ¿Le puedo pedir alguna descripción de cómo es cuando fue? Por supuesto. Entrás por Viamonte, ¿sí? Hay una especie de estacionamiento, te metes a la izquierda, hay una especie de policías privados, hay como 4 muchachos, hay unos molinetes, hay elevadores, o sea, hay varias puertas de elevadores, subís al 8º piso, una vez que llegas al 8º piso te metes a la derecha, ves los carteles de Bull Market, Dólar Hoy, das vuelta en U a la izquierda y hasta la última oficina, todo vidriado obviamente, mirando hacia Puerto Madero, está la oficina de Ramiro Marra. Ajá. Después le pasamos la foto. Bueno. Yo tengo que aclarar que llamé a Marra. Yo no miento, porque tengo las pruebas. No, pero yo hablo con los dos, tengo que aclarar y decirle al público la otra versión. Usted me acaba de decir cómo es y el lugar de la oficina. Hasta ahí firmé mi candidatura, Roberto. Ajá. Tengo la foto con él en su escritorio.
Cuando yo fui candidato a diputado nacional con Javier y con Vicky Villarruel. Está bien. Nosotros vamos a publicar una nota y las ponemos, las fotos. ¿Esas reuniones para qué eran? A mí se me hacía muy raro que determinados empresarios visitaran al Tridente, ¿no? A José Luis Espert, a Luis Rosales y a Javier Milei. Ajá. ¿Sí? Me decían que eran empresarios, mineros, que tenían aviones, etcétera. Estaba Fred Machado, estaba su primo hermano Claudio Lechuga Sicarelli, el pelado, en aquel entonces tenía un poco de pelo. Su amistad ahora Lorena Villaverde, que es diputada nacional por la Libertad Avanza, también rionegrina. Y había dos hermanos, ¿sí? Uno se llama Vidal y una hermana se llama Alejandra. ¿Sí? Lácteos que Vidal. son los que tienen esa empresa donde hay problemas a veces con los camioneros, tengo entendido, algo así. Pero se hicieron famosos por Arieto y Bullrich. Esa empresa está en el expediente de los Estados Unidos. Desde 2006 hasta el 2017, Roberto, Sí. han recibido aportes directamente de Fred Machado y de Mercier. Le pregunto, o sea, usted ya le dio una nota a Cintia García, yo lo que estoy tratando es de redundar y entrar un poco más en detalles. La interacción entre Machado y Espert, ¿cuál era la relación entre ellos que usted veía ahí cuando los veía interactuar? De beso, de abrazo, y te quiero mucho, y sos mi amigo del alma. Ajá. Así, como una pleitesía que le tenía José Luis Espert a Machado. Como que Machado estaba arriba de Espert, ¿eso lo veía Pero usted? lógico, es decir, el carajero, el puteador, el macho alfa, estaba un gatito mojado al lado de Machado. Ahí te das cuenta, ¿no? La discreción y el mando. En esa época todavía no se sabía que Machado estaba acusado de narcotraficante. Yo me enteré en marzo y le dije a Javier, y le dije, ¿qué hace este hijo de puta acá? Nos va a comprometer. Y Javier me dijo, bueno, rompamos con Avanza Libertad, ¿qué hacemos, man? Y invertí las palabras, la libertad avanza, pero sacudite a estos dos, por Luis Rosales y José Luis Espert. Sí. Y ahí arrancamos, y me preguntó, ¿a qué vamos, man? Y no sé, jefe de gobierno, diputado federal, nacional, no sé, algo. ¿Por qué piensa, y esto ya es subjetivo, esto ya no es un dato de lo que usted vio ahí, sino que entramos en el terreno de la subjetividad, ¿por qué piensa que a Milei le costó tanto, dijo que no varias veces, no quería largarlo a Espert? ¿Qué pasa ahí en esa relación? Javier me dijo en Bull Market en Dólar Hoy que él asesoró narcos en esas oficinas. Ahora mirando hacia atrás nos damos cuenta quiénes eran los narcos, ¿no? ¿Que Milei asesoró narcos? Sí, le dijo esto también se lo dijo a Santiago Cunio. Santiago Cunio lo ha dicho, pero Totalmente. es la primera vez que se lo escucho a otra persona que no sea. Sí, a mí también. Bueno, el tema de los videos pornográficos, es decir, no estaba loco yo. El patón Basile también está loco. Es decir, todas las cosas que dijimos, todas se cumplieron. Usted dice que Milei le dijo a usted que asesoraba narcos. Sí, así me lo dijo. Como economista. Sí. Y usted presume que puede haber sido Machado. Y yo otro narco no vi ahí. No sé, estaba Cositorto, estaba Nielsen, otros personajes. Es fuerte, es un momento muy sensible del país y mañana usted puede ser llamado por la justicia. Que me llame la justicia. Yo ya denuncié a los primos hermanos Menem esta semana. ¿Sí? Por malversación de fondos públicos. Que me llamen. Y las amenazas que estoy recibiendo, que procedan. Que procedan. ¿No? Usted, a ver, yo hablé con Ramiro Marra, repito hoy, porque parece importante dar la versión de él, y él dice, no, nunca vino Machado y nunca vino Alberdi a mi oficina. ¿Usted dice que firmó en la oficina de Marra? A ver, te lo juro por la vida de mis 3 hijos, que son lo más valioso, que tengo fotografías acá en Bull Market, inclusive de las ventanas y las vistas. Te voy a dar todo, Roberto, porque yo no miento. Pero vamos a publicar una nota ahora. Todo te lo voy a dar, yo no miento. Ok. Bueno, ¿no lo asombró todo esto entonces? No, el tema es que, bueno, desafortunadamente, cuando yo me percaté de todo esto, le di las gracias a Javier, siendo candidato a diputado nacional. 15 días antes de la elección yo me bajé. Durante 45 minutos me dediqué a putearlo y a decirle adiós. Y él me dijo, man, vos sos muy importante, no te vayas. No, me voy. Por mi apellido, por mi buen nombre, me voy. Y me fui. Me decía algo de estos hermanos Vidal, que seguramente va a empezar a trascender esto porque sabemos que está en la causa. ¿Qué es lo que sabe usted de ellos? Hay cientos de depósitos. Porque yo no sé si el público recuerda, Arieto aparece siempre defendiendo a una empresa que se llama Vidal porque tiene problema con los camioneros y qué sé yo. Luego actuó Bullrich, mandó a la gendarmería. Hay ahí algo que uno no termina de entender cuál es. Murieron trabajadores por no darles las condiciones sanitarias. Usted dice que estos hermanos estaban en esas reuniones también. Estaban ahí, efectivamente. ¿Y de qué están acusados? Y están en el expediente de Estados Unidos en Texas de que han recibido
cientos de depósitos, ¿sí?, por parte de Mercier y Machado, acá en la República Argentina, desde el 2006 hasta el 2017. Te los voy a pasar todos, Roberto. ¿Sí? Esto es secreto sumario, sin embargo, yo te lo voy a pasar, porque yo lo tengo. Y la última, ¿por qué Machado viene acá a tratar de que Esper sea presidente, un hombre que medía un punto? ¿Cuál es el objetivo último? El lavado de activos y el intercambio de cocaína, con más de 3.000 millones de dólares en beneficio del cártel de Sinaloa. José Luis Esper... Para que le sirva para algo Esper, para lavar activos, que tenía que llegar a presidente. No, va comisionado. José Luis Esper es un valijero. Si todo lo que venga de arriba, aunque sea un trueno, una puñalada, la agarra. Si es un valijero profesional. No solamente lo dice Gastón Alberti, lo dijo Lilia Lemoyne, lo dijeron Romo, muchas personas lo han dicho. Que ahora se desdicen, ¿no? Bueno, ya cayó, eso fue lo más importante. Alberti, le agradezco mucho que se haya venido. A la orden, Roberto, acá, un gusto conocerte. Muy amable. Gracias. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Bueno, lo más sustancioso para el final, cuiden a Gastón Alberti, cuiden a este testigo, cuiden a Gastón Alberti. Apareció otro nombre ahí, la diputada libertaria y verborrágica Florencia Arieto, ¿sí? A la cual, como bien decían ahí, defiende una empresa que recibía transferencias de Fred Machado y que ya varias veces los mismos trabajadores de la empresa la han echado a patadas a esta Florencia Arieto. Esto es de lo que yo les hablaba al comienzo. Son cómplices, se conocen entre todos y parte de esta estructura que se ha ido desmembrando es la que los está delatando, y esto es una olla a presión. Pero como esto puede ir saliendo a la verdad un poco como operación política y electoral por el 26 de octubre, pero otro poco porque se está tirando del ovillo y se está sabiendo todos los días alguna cosa o algún dato diferente, hay un contraataque mediático. ¿Y quién es el encargado de dar el contraataque mediático? Adivinen. Sí, Alejandro Fantino. A ver qué dijo. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Esta lista que va a jugar del peronismo en la provincia de Buenos Aires es toda, pero toda, desde el primer hasta el último eslabón de la Cristi, ¿ok? De Cristina. El peronismo tiene una característica que otros partidos no tienen, que sufre demencia cuando tiene que sufrir demencia. Entonces el soviético se fue a saludar a Cristina a las 3:15 de la mañana, con lluvia, no se supo, no es que explotó, le fue sin avisar, no hubo una gran manifestación en la casa de Cristina. ¿Hubo fotos? ¿Hubo fotos del encuentro? No hubo fotos del encuentro, por eso. Pero se encontró, el soviético fue. Pues está todo mal ahí, está todo podrido, está hecho concha, esa relación no se soporta más. El soviético, estoy hablando de Kisilov, sabe que esta es toda de la Cristi, esta es toda de la Mayra, esta es toda del Maxi, esta es toda de los muchachos de la Cámporra. ¿Ok? Y el soviético, el enano, ya eyaculó. Y cogió bien, cogió mucho. Estilo Rocco Siffredi en la elección de la provincia de Buenos Aires. Y le salió bien, ganó por 12 puntos. Y los intendentes, esto es dato puro. Tengo el dato y vi los números. Los intendentes, Nardini, Achával, toda esta muchachada, Andreotti, etcétera, los flacos sacaron todo arriba de 50 puntos. No la puso Axel, la pusieron los intendentes para ganar. Ya ganaron. Punto 1,
Además, necesitan enterrarla a la vieja, ya está, no aguantan más. Y te lo pregunto a vos del otro lado, esto te va a doler. A todos ustedes que no fueron a votar en la elección pasada, ¿ustedes van a ser los DJ de este balcón? ¿Van a poner la música ustedes? Yo sé que mucha gente enojada, caliente, con lo del pelado Spert. Mirá, ahí está bailando. ¿Le vas a poner Huey Lewis and the News para que baile? Esta es la imagen que vas a tener el 27 de la noche, porque además esta lista es toda de ella. Lo tiene la momia del primer candidato, a Tayana. Estaba Ramsés I, Ramsés II, Amenhotep y estaba Tayana. Lo sacaron a Tayana, le sacaron las vendas y lo metieron en la boleta. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Ahí lo tenés. Ahí cierra todo el círculo de la estructura, con frentes en todos lados, un frente de comunicación en alguien que tenía cierta credibilidad, como Alejandro Fantino, que lo acabas de escuchar, pero que es el que los juntaba a toda esta runfla en Animales Sueltos. Enojadísimo, indignadísimo, y diciéndote, por más que seamos lo que seamos, si no nos votás a nosotros, el país se va por el inodoro. Esto es La Libertad Avanza. Son cómplices. Son cómplices. Y lo armaron hace mucho tiempo y no lo vimos. Realmente no lo vimos. Pero ahora viene la otra parte. Porque tenemos elecciones el 26 de octubre en la provincia de Entre Ríos. Y me pregunto, el PRO, un partido republicano, a sus afiliados, le dice, no queremos que gane el peronismo, queremos que gane esto. ¿Esto que te acabo de mostrar en 1 hora y piquito de programa? ¿Esto es lo que tiene que ganar? Por otra parte, el radicalismo. Partido centenario, con preceptos democráticos fuertes, con candidatos y con dirigentes en el poder que han marcado un camino democrático para todos los argentinos, y que en esta nueva camada de dirigentes radicales le han dicho a sus afiliados y le han dicho a la sociedad toda que solamente es una alianza electoral y que no pierden nada de esto que les acabo de decir como identidad partitaria, y que le han dicho también a la gente que apoyan esta alianza para que no gane el peronismo. Pregunto, ¿esto es lo que tiene que ganar? ¿Esto que todos los días se está conociendo tal cual es? Por otra parte, el socialismo, socio de Rogelio Frigerio en la Alianza Juntos, y que sacó extensísimos comunicados diciendo que no pautan ni pactan nada con La Libertad Avanza porque no tienen nada que ver, que el límite es La Libertad Avanza, pero que por otro lado le prestan el sello partidario a Héctor Maya, el candidato de José Ángel Allende, quien le hace el favor a Frigerio de sacarlo a Maya al ruedo para que Maya le saque votos al peronismo. ¿Esto el socialismo no lo sabe? ¿No sabe que está poniendo el sello para que gane La Libertad Avanza? ¿De qué le sirven
esos comunicaditos donde dicen que no adhieren a la Libertad Avanza, si están siendo funcionales para que gane la Libertad Avanza. Muchachos, no se veía el hilo de la careta. No se veía. Ahora se ve. Y como siempre digo, vos que me estás escuchando, ¿quién sos el soberano este 26 de octubre? Y que vas a revalidar a tus dirigentes o a tu conciencia. Así que de vos depende. Y esta cortina indica el final de la edición de hoy del principal resumen de noticias de la 96.1. Mi nombre es Fabio Márquez y gracias por haberme acompañado. Nos encontramos en cualquier momento. Chao.